agradezco a Dios porque hay mucha gente que ha considerado esta transmisión como un recurso divino para la edificación. Y por supuesto, en mi caso, lo hago con mucha pasión. Sé que esto lo provoca el Señor, porque el profeta Oseas dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto despreciaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Y aquí hay un par de sentencias divinas con respecto a la ignorancia voluntaria. Porque dice: por cuanto desechaste el conocimiento. Tú no puedes desechar algo si primeramente no está disponible. Tú puedes desechar algo cuando está disponible para ti. Si no, no tendría sentido. Por eso dice el profeta: o sea, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Hemos hablado que hemos sido escogidos por Dios para ser reyes y sacerdotes. Entonces, la expulsión del sacerdocio, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Un sacerdote es alguien que representa a Dios. Lo que Dios está diciendo es: no quiero que un ignorante me represente. Esto es fuerte. No quiero que un ignorante me represente. Y por cuanto despreciaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, que la ignorancia voluntaria es hereditaria. Porque todo lo que tú estás aprendiendo en estas transmisiones, lo estás haciendo por ti, por tus hijos y por los hijos de tus hijos. También la bendición es generacional. Y el conocimiento tiene 12 aspectos. Un conocimiento que aprendemos. Siempre yo le hago repetir a la gente cuando a veces estoy ministrando: repitan conmigo: todo lo que yo sé es porque lo he aprendido, y todo lo que he aprendido no es todo lo que hay para saber. Hay mucho más. Todo lo que yo sé es porque lo he aprendido, y todo lo que he aprendido no es todo lo que hay para saber. Hay mucho más. Pero hay un conocimiento que nos viene por causa de haber recibido la vida Zoe, la vida de Cristo. Esta vida Zoe, la vida increada, la vida de Dios. Él es la vida, el camino, la verdad y la vida. Esta vida que ha sido impartida a nosotros nos infunde conocimiento de vida y habilidad de vida. Significa que cualquier clase de vida natural, de los animales, las plantas, los peces, tiene conocimiento innato y habilidad innata. Significa que un conejo no estudia para hacer cuevas, son verdaderas obras de ingeniería. Lo trae en su mapa genético. Este es un conocimiento innato, pero también tiene habilidad para ejecutar ese conocimiento. Lo que quiero decir esta mañana, para que nos metamos en la lección, es que el conocimiento nunca cancela la habilidad. Por eso no podemos ser teóricos, llenar la cabeza de revelación, llenar nuestro espíritu. Siempre lo digo, tener orgasmos revelacionales, decir: wow, qué tremendo, wow, qué impresionante lo que acabo de oír, pero no ejecutarlo. El conocimiento existe en la ejecución. Un conocimiento que no puede ejecutarse o llevarse a cabo es solo información sin sentido. Por lo tanto,
es importante que todas estas palabras las pongamos en práctica, las vivamos como nuestro estilo de vida. En el Sermón del Monte Jesús dijo: el que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio que hizo su casa sobre la arena. Sopló el viento, la lluvia, creció el río y la casa cayó y fue grande la ruina. Pero el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que hizo su casa sobre la roca. Sopló el viento, vino la lluvia, creció el río, pero la casa no cayó porque estaba sobre la roca. Así que aquí estamos insistentemente todas las semanas disfrutando este compartir de la palabra, el conocimiento del Hijo de Dios, el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ya vimos cómo Esaú se reconcilió con Jacob, o Jacob con Esaú. Vimos cómo Dios procesó a Jacob y le quebró el muslo. Esta transmisión ha tenido muchísimas visitas, muchísimas repeticiones. Y aquí tenemos a Jacob cuando se despide de Esaú y cada uno se va por su camino y algunos asuntos suceden. Jacob ya tenía casi 100 años. Era un anciano venerable. Y dice en Génesis 33, verso 16 al 20. Así volvió Esaú, después que se reconciliaron, así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot, retengan este nombre, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo, donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. He leído este pasaje que está en el capítulo 33, pero en realidad vamos a tratar en este caso, en esta lección, el capítulo 35. Pero tengo que hacer una introducción. Esta parte oriental del río Jordán, del otro lado del Jordán. Este lugar era la tierra de Canaán, pero no en plenitud. Cuando los israelitas cruzaron el río Jordán, el día en que, liderados por Josué, levantando el arca, ellos cruzaron el Jordán, 2 tribus, escuchen esto, 2 tribus y media no cruzaron el Jordán. Se quedaron del lado oriental del Jordán. Era Canaán, pero no era la plenitud de Canaán. A ellos les gustó el paraje, el territorio, y dijeron: no, nosotros nos quedamos acá, estamos bien. Y ellos no cruzaron el Jordán detrás del arca. Ellos se quedaron de este lado oriental del Jordán. A estas 2 tribus y media se les llama las tribus transjordánicas. Y estas tribus eran la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Otra vez, las tribus transjordánicas fueron la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Cuando los asirios vinieron para subyugar a Israel, estas fueron las 2 y medias primeras tribus que ellos cautivaron.
Dice en Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 26, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas, la tribu de Rubén, y los gaditas, la tribu de Gad, y la media tribu de Manasés, y los llevó a Alá, a Abor, a Jara y al río Gazán hasta hoy. Fueron capturados. Hace muchos años leí un libro del fundador de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, el doctor A.B. Simpson. Y en el libro que él relata el comentario de Josué, él habla de estas 2 tribus y media, las tribus transjordánicas, y lo plantea de una manera espiritual muy hermosa, porque dice, estos representan a la gente que no se define, que buscan o sirven a Dios bajo la preferencia personal. Nos gusta el lado oriental del Jordán. Sí, pero Dios dijo que hay que cruzar el Jordán detrás del arca del pacto y hay que poseer la tierra de Canaán. Ellos dijeron, bueno, sí, llegamos hasta acá, no nos interesa. Y ellos llegaron solo a la frontera, no cruzaron. Hay muchos cristianos transjordánicos que no cruzan el Jordán, se quedan del lado oriental. Sienten que ya tienen lo suficiente, que ya fueron salvos, que ya disfrutan de la protección de Dios, que ya la depresión se les fue, tienen una familia hermosa, todo está bonito, pero hay que cruzar el Jordán. El Jordán es símbolo de muerte. Recuerden que muchas cosas se terminaron en el Jordán. Ahí Elías fue arrebatado y Eliseo tomó el manto de Elías y abrió el Jordán y cruzó. Allí cruzó Israel. Allí en el Jordán, Juan Bautista, que tenía el ministerio de la recomendación, Juan Bautista bautizó a Israel en las aguas del Jordán para ayudarlos a cruzar al nuevo pacto. Él dijo, yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, quedarse de este lado del Jordán no es una buena idea. Indica los cristianos que se quedan en la frontera, cristianos híbridos, que no están en el mundo, porque eso ya es Canaán. Están muy cerca de Egipto, muy cerca del mundo, pero tampoco están completamente vendidos a la causa del Señor. Esto es para preparar todo un tema. Entonces, allí estaba precisamente estacionándose Jacob. Había comprado una tierra, había edificado su casa. Después que tuvo la visión de Betel, casa de Dios y puerta del cielo, él no fue completamente transformado por esta visión. No, él se ubicó allí, en el lado oriental, que les acabo de explicar. Ahí compró una propiedad, edificó su casa y edificó cabañas para el ganado. En el capítulo 34 de Génesis hay un episodio vergonzoso donde Dina, la hija de Jacob con Lea, fue abusada por un fulano llamado Amor con H. Y los hijos de Jacob se vengaron de esta agresión sexual a su hermana y arrasaron con ciudades, quemaron y mataron mucha gente, cosa que desagradó a Jacob. No voy a ocupar mucho tiempo en el capítulo 34 de Génesis, pero quiero decir que Jacob, cuando vio la maldad de sus hijos, la crueldad, cómo mataron a filo de espada a toda esa gente para vengar el ultraje sexual que le hicieron a su hermana Dina, fue realmente
desproporcionado, Jacob tuvo mucho miedo y les dijo a sus hijos: ustedes han despertado el odio de esta gente hacia mí. Ese episodio yo lo leo y digo, ¿por qué está esto incluido en el libro de Génesis? Porque estas circunstancias provocaron que Jacob se fuera de allí. Provocaron el miedo interno de Jacob y Dios le habló a Jacob. En Génesis 35, lo vamos a leer completo, son 29 versículos. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, recuerdan Betel, y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, atento con este nombre, Débora, ama de Rebeca, ama de llaves, su sierva, ¿no? Su asistente, la asistente de Rebeca. Rebeca, ¿quién era Rebeca? La madre de Jacob. Y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, le reitera estas bendiciones: tu nombre es Jacob, pero no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece, multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, otra vez lo mismo que hizo en Betel, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios le había hablado con él, el Betel. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, paréntesis, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien,
Los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José, Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Amén. Muy bien, vamos a trabajar esta palabra extraordinaria. Ya tenemos 477 conectados, gloria a Dios. Unos saluditos. Juan Pablo Valenzuela, un abrazo para ti. Wilmer Linares está viendo. Coco Hernández también está viendo el video. Saludos para ustedes. Qué hermoso que podamos ver la pantalla y la gente cómo se conecta. Maravilloso. Gladys Campuzano está viendo también el video. Fernando Regules, un abrazo apóstol con signo de exclamación. Gracias. Lorena Velázquez. Sor Muñoz, amén. Indira Flores Sierra, San Nov, Lorena Velázquez, Catalina Pino, está viendo el video. Saludos apóstol, buenos días apóstol, de Costa Rica, qué lindo, qué lindo. Narda Paola Oliver, José Vargas, Carmen Miralles, Paulina Sotomayor, Paulinita, Joan Marcelo Godoy, un abrazo, Johan, Susan González Ollarse, en fin. Amén. El capítulo 35 comienza así. Dios le habla a Israel o Jacob. Levántate, sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. Aquí, ¿qué vemos? ¿Recuerdan donde Jacob estaba viviendo? Del lado oriental del Jordán, donde se quedaron 2 tribus y media que no cruzaron. Estos son los tibios, las tribus transjordánicas. Bueno, Dios le dijo, levántate. Aquí vemos que Dios le pidió a Jacob que hiciera 4 cosas puntuales, porque este es un capítulo de preparación para ir a la casa de Dios. Hay una etapa previa de santificación, de limpieza plena. Levántate, sube a Betel, mora allí, quiero que vivas allí y haz un altar para mí. Levanta un altar. Estas 4 cosas: levantarse, subir a Betel, la casa de Dios, morar allí y hacer un altar al Dios que le había aparecido. El cambio que Jacob experimentó en el capítulo 35 fue muy significativo. Acabo de leerles el capítulo 35. Dios le dijo, levántate, este no es el lugar, vete a Betel, sube a Betel. Bueno, y tú sabes, Jacob había ya comprado una propiedad, había edificado casas, cabañas para los ganados. Tenemos que leer entre líneas todo lo que implica abandonar aquello para obedecer a Dios y llegar a Betel, casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cuál fue la respuesta de Jacob? La respuesta de Jacob a la palabra de Dios, nosotros vemos antes de este capítulo que Jacob
había postergado cosas para hacer, pero ahora toma decisiones radicales, por ejemplo con los ídolos. En Génesis 35:2 dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, cámbiense la ropa, pónganse otra ropa. Parece que las ropas que usaban eran un poco inmorales. Siempre la idolatría va acompañada de la inmoralidad. ¿Quién fue el que provocó estas decisiones en Jacob? Porque Dios solo le dijo: levántate y vete a Betel y edifícame un altar allá y quiero que vivas allá. Pero nada le dijo explícitamente de cosas que tenía que abandonar. Pero fue el Espíritu Santo que lo redargulló, como sucede con nosotros. En Filipenses capítulo 4, verso 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra que tú y yo predicamos dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y aquí hay un punto muy importante para los que predicamos la gracia. Gracia no es licencia para pecar. Gracia tiene un objetivo, una meta. La gracia es Cristo impartido a nosotros, y el objetivo de la gracia es precisamente no pecar, vivir en santidad. Lo que no podemos lograr por nuestras propias fuerzas. Y este punto es muy importante, porque Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta es la operatividad de la gracia. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, que la ley produce demandas, pero no ayuda. Pero cuando Cristo viene a morar en nosotros, Él es nuestro recurso. Pablo le llama el don inefable. El don inefable es Cristo morando en nosotros, para que Él haga en nosotros y a través de nosotros lo que no podríamos hacer sin Él. Esto es glorioso. Entonces, a nosotros nos preguntan muchas veces gente ajena a la iglesia: ¿cómo lo hacen ustedes? Ustedes le ponen reglamento a la gente. ¿Por qué la gente deja de fumar, deja de drogarse, deja de emborracharse? ¿Por qué los maridos comienzan a ser fieles a sus maridos? Y hasta la forma de vestirse cambia. ¿Por qué abandonan los vicios y ya abandonan lugares que antes frecuentaban, lugares pecaminosos? ¿Ustedes les prohíben todo esto? Mira, yo llegué a Chile hace más de 35 años. Y la gente que nos conoce sabe, jamás en 35 años le hemos prohibido nada a la gente. ¿Y por qué la gente cambia? Porque hay una obra, una operatividad del Espíritu Santo en nuestro espíritu, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, yo puedo entender
que Dios le dijo a Jacob: sube a Betel, quiero que mores allí y quiero que me construyas un altar. No le dijo, ni le dio un sermón, ni los 10 mandamientos para la vida de santidad. Sin embargo, el hecho de que Dios le habló se impartió en él. Dios se imparte en nosotros hablándonos. ¿Y cuál fue la respuesta espontánea de Jacob? Una limpieza a toda su gente. El rechazo de los ídolos ajenos, los ídolos, el rechazo de dioses ajenos. ¿Recuerdan cuando estos dioses que había fabricado Labán, el padre de Raquel, y cuando Jacob escapó o huyó de la casa de Labán, Raquel, la bella Raquel, escondió estos ídolos? En Génesis 31, verso 34-35, dice: pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda, en una montura para los camellos, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. A ver, Jacob siempre supo que había ídolos en su campamento, pero nunca tomó una medida radical con respecto a estos ídolos. Y nosotros vemos un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis contra la radicalidad de Dios contra los ídolos. Cualquier forma de idolatría. Aun cuando Pablo comenzó a plantar iglesias entre los gentiles, este era un tema común, los ídolos. Y tal vez tú y yo no tengamos en casa una imagen de piedra a la que le prendemos velitas o una foto. Pero un ídolo es todo aquello que sustituye a Dios en nuestro corazón. Una definición simple de ídolo. Vea, 1 Corintios capítulo 8, verso 1 al 3. Aquí nos vamos a meter en un tema muy importante con respecto a la consagración. Tú dices: oye, qué vergüenza que Jacob, después que vio la escalera y todo, toleraba los ídolos entre sus mujeres. Escuchen, estos no eran ídolos del templo, eran ídolos domésticos, en donde ellos seguramente le hacían oraciones esperando que los ídolos le resolvieran problemas. Esto es una mezcla. Pablo dice: no puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En 1 Corintios capítulo 8 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, leo, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos
y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Quiero explicar este pasaje que tiene 13 versículos. El asunto era esto: en los días de Pablo, la carne, antes de ir al matadero, los animales se ofrecían a los dioses, a la diosa Diana, se consagraba. Luego iba al matadero y la gente hacía propaganda: compre carne sacrificada a la diosa Diana y usted será hermosa como la diosa Diana. Había una publicidad. Entonces la gente creía eso. Ahora, alguien que tiene revelación como tú y yo, dice Pablo, un ídolo nada es. Un ídolo es un pedazo de palo. Entonces tú puedes comprar en la carnicería carne sacrificada a los ídolos porque un ídolo nada es. Sin embargo, vea esto. Ahí viene saliendo de la carnicería el apóstol Lucas Márquez con el paquete de carne sacrificada a los ídolos. Yo lo hago con una conciencia limpia porque a mí se me reveló que un ídolo nada es. Pero una hermanita o un hermanito me ve saliendo de la carnicería comprando carne sacrificada a los ídolos, para mí no afecta porque un ídolo nada es. Y entra y le dice al carnicero: deme de la misma carne que le dio al Señor que acaba de salir. Y compra esa carne. Yo como carne sin condenación, pero la persona que me dio a mí come carne con condenación, porque ella cree que porque esa carne fue sacrificada al ídolo, tiene un poder especial. Entonces Pablo dice, si comer carne para mí va a ser tropiezo para alguien que no conoce, que no tiene esta revelación, entonces mejor no voy a comer carne jamás. Bueno, dicho esto, mucha gente afirma, y muchos hermanos en la iglesia afirman, que jamás han tenido nada que ver con los ídolos. Por supuesto, ídolos materiales. Y es posible que esto sea cierto. En mi caso, por ejemplo, yo vengo de familia cristiana, nunca hubo un ídolo en la casa, un ídolo, una imagen, ¿no?, de yeso o lo que sea. Pero debemos saber cuál es el significado espiritual de un ídolo. Un ídolo, la palabra ídolo en griego es eidolon. Eidolon, primeramente significa un fantasma o semejanza, apariencia, aquello que es visto, una idea, una imaginación, y denota en el Nuevo Testamento que un ídolo es una imagen para representar a un Dios falso. Entonces, un ídolo es cualquier cosa que reemplace o sustituya a Dios como tu razón de adoración, expectativa, esperanza, fe, confianza. Solo Dios es todo suficiente. Entonces hay personas que no tienen ídolos de piedra, de yeso, pero sí han convertido de su educación un ídolo. Ellos ponen la educación, el conocimiento, la profesión por encima de los propósitos eternos de Dios. Sus aspiraciones personales, un ídolo. No te metas con mis aspiraciones personales. Su posición, su estatus en la sociedad, su fama, sus anhelos.
o sea, sus intereses, sus motivaciones, todo puede terminar ocupando el lugar que debería ocupar solamente Dios. ¿Quién fue que le reveló a Jacob? Hace una limpieza en el campamento y tira todos los ídolos fuera. Un ídolo puede ser tu esposa, tu esposo, un hijo, tu auto. Tóquenme cualquier cosa, menos mi auto. ¿Tú sabes por qué la gente adora a los ídolos? Porque la gente piensa que el ídolo tiene algún poder, alguna influencia importante sobre su vida, sobre sus emociones, que puede cuidarlos de enfermedades, alargar sus vidas, traerle bendiciones materiales o prolongar su vida, vivir una larga vida. Entonces, hay muchas ideas de por qué la gente adora a los ídolos. Entonces aquí tenemos a Jacob haciendo una limpieza con respecto a los ídolos. Fue radical. Nunca lo hizo antes. No. Él había estado en Siquén, había estado en Betel, había trabajado 20 años para Labán, había conseguido 2 mujeres, 2 siervas, ya tenía todos sus hijos y nunca advirtió la gravedad terrible ante Dios de tener ídolos. Anteriormente, antes de este llamado en donde Dios le dice en el capítulo 35, le dice, sube a Betel, quiero que vivas allí, ahora, en la casa de Dios. Y Jacob entiende que si él va a ir a la casa de Dios, él no puede llevar ídolos. Él no puede ir vestido como se vestía y sus mujeres no pueden vestirse como se vestían. Anteriormente, la meta de Jacob era su propia felicidad. Ahora su meta, su destino fueron reemplazados por los propósitos eternos de Dios. Dios se valió de toda esa situación que provocaron sus hijos, esta masacre en el capítulo 34, fueron perversos. Los hijos de Jacob mataron gente inocente y Dios se valió de esto para sacar a Jacob de Siquem, de Sucot, y llevarlo a Betel. Jacob también mandó a todos que se purificaran, no solo él, sino a todos, ¿no? A ver, en 2 de Corintios capítulo 7, verso 1, Pablo declara, así que amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Se lo leo de nuevo. Pablo declara, así que amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 de Corintios capítulo 6, verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Esta es la revelación que tuvo Jacob. Voy a subir a Betel, a la casa de Dios, voy a morar allí, voy a levantar un altar, no puedo ir con ídolos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces los ídolos son ídolos, y el templo de Dios es el templo de Dios. ¿De qué lado te pones tú? ¿Del lado del templo de Dios, de Betel, o del lado de los ídolos? Si escoges los ídolos, entonces vete con tus ídolos.
Pero si escoges el templo de Dios, entonces ven a edificar la casa de Dios en Betel, pero sin ídolos. ¿Ves? Cuando tú entraste en la vida de la iglesia, que es la casa del Dios viviente, en lo profundo de tu corazón alguien te convenció de que tenías que deshacerte de todos los ídolos. Yo recuerdo, les voy a contar una anécdota. Yo recuerdo que íbamos a hacer una casa iglesia. Ustedes saben que trabajamos en las casas. Íbamos a hacer una casa iglesia en una casa, por supuesto. Y en el antejardín, los dueños de casa tenían una gruta y tenían una virgen, de la virgen de no sé cuantito, ¿no? Y ahí tenían en la gruta bonita, ¿no? Así, arquitectónicamente hablando. Y le prendían velas. Nosotros nunca dijimos nada. Entrábamos allí, nos decíamos, tiene que sacar eso, eso ofende a Dios. Nunca. La gente también que tiene amuletos en su casa. Nunca le dijimos nada. Solo exhibimos a Cristo. El grato olor de Cristo, el conocimiento de Cristo. Un día llegamos a esa casa y ya no estaba la gruta, ya no estaba la Virgen. Y ellos habían arreglado allí solo el jardín. No dijimos nada. Y la dueña de casa nos tocó el tema. Y dice, yo no sé si hice bien, le dijo a los líderes, pero en realidad, desde que yo comencé a escuchar la palabra, que Dios es espíritu y que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y que no podemos tener dioses ajenos delante, no podemos inclinarnos delante de ellos ni adorarlos, a mí eso me comenzó a molestar. Así que lo sacamos. ¿Qué piensan ustedes? Nosotros estábamos muy contentos y estábamos felices de ver la genuina obra del Espíritu Santo trabajando en la vida de las personas. Entonces deja que el Espíritu Santo trabaje en la vida de las personas. Porque tú te encuentras con la gente a veces cuando tú sabes, porque el Espíritu Santo nos convence a nosotros de pecado, las cosas que no están bien. Eso es un trabajo interno. Pero claro, tú te encuentras con una persona en la calle, un hermano, antes de llegar al culto, y el saludo es, ¿cómo está mi hermano? Y tú dices, bien, gloria a Dios, estoy bien. Eso se lo puedes decir al hermano, pero no puedes decirle lo mismo a Dios. El Señor, estoy bien, gracias, estoy en el mejor momento de mi vida, porque tú sabes que hay cosas en tu vida que Dios no aprueba. Entonces Dios comienza a trabajar desde adentro hacia afuera. Empieza como una fumigación. Empiezan a salir las cucarachas, las hormigas, las ratas, la fumigación del espíritu. Todo lo que desagrada a Dios empieza a salir fuera. Empiezas a deshacerte de ciertas prendas de ropa que tú dices, esta ropa no agrada a Dios, no agrada al Señor. Y no quiero ser legalista ni decirte qué es lo que debes o no debes usar. Dios te lo va a revelar, ¿no? Porque en el verso 2 dice que también Jacob le ordenó a su gente cambiar sus vestidos. ¿Qué había de malo en los vestidos? Pablo habla mucho de la forma de vestir. Dice no a la mujer, especialmente con peinados ostentosos, con ropas transparentes, con ropas provocativas, porque ahora vamos a edificar la casa de Dios. Pero lo más importante con respecto a esto, lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. Vea lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir,
prepárate, ahí va a dar un golpe. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La nueva manera de vivir está relacionada con nuestra vida de iglesia. La iglesia es la nueva creación regenerada y la humanidad es la vieja creación en cuanto a la pasada manera de vivir. Cuando nosotros no éramos salvos, no estábamos salvos, entonces llevábamos una vida que pertenecía a la vieja creación caída. Sin embargo, después de ser salvos y ser regenerados y de haber sido introducidos en la vida de iglesia, debemos tener una nueva manera de vivir. Debemos despojarnos de todo lo viejo. Aquí tenemos a Jacob haciendo una operación limpieza en el campamento. Vamos a sacar todos los ídolos, porque ahora nos vamos de Siquem, nos vamos de la tibieza, nos vamos del lado oriental del Jordán, vamos a subir a Betel, donde está la casa de Dios y la puerta del cielo, y esto se le está revelando a Jacob, y esto es para nosotros, todos los que estamos en la tarea de la edificación de la casa de Dios. Así que fuera todos los ídolos. Vamos a cambiar nuestra manera de vestir. ¡Wow! Y luego trata los adornos, los zarcillos. En el versículo 4 del capítulo 35 de Génesis, ahí estamos, dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Los zarcillos fueron rechazados con la misma vehemencia que fueron rechazados los ídolos. A los zarcillos se les dio una categoría también de ídolo. Sáquenlo de sus orejas, y las mujeres espontáneamente sacaron los zarcillos o los aros de sus orejas. Seguramente alguna mujer estará pensando ahora mismo y dice, uy, entonces pecado usar aros. Dame tiempo. Primero, los zarcillos tienen que haber sido también ciertas formas de ídolos, algunas imágenes, algo que ellos consideraban que aportaba a la belleza de las mujeres. ¿Hay algo de malo en usar aros? No hay nada de malo en usar un aro, usar un adorno. Pero cuando tú humanamente estás agregando algo a la belleza, vamos a hablar en términos espirituales. Nosotros podríamos escribir un libro más grueso que el libro gordo de Petete, ¿se acuerdan, no? Como una agenda telefónica. Podríamos escribir un libro así tan grueso como Cristo y algo más. Ese algo más sería el libro grueso que escribiríamos. Cristo, si Cristo es todo suficiente, no necesitamos más que Cristo. Cuando Pedro, Juan y Jacob estuvieron en el monte de la transfiguración, simplemente cuando se terminó la visión, dice, vieron solamente a Cristo, y la voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Así que Cristo es todo suficiente, estamos completos en él, y cuando tú necesitas agregarle
a esa plenitud de Cristo, algo más. Cristo y mi ayuno, Cristo y mis 5 horas de oración, Cristo y mis 3 horas de estudio de la Biblia, Cristo y mi evangelismo. Y tú empiezas, Cristo y mi disciplina, Cristo y mi ejercicio físico. No digo que eso no está bien, esas son las prácticas, el ejercicio para la piedad, pero tienes que entender que nosotros estamos completos en Él. ¿Recuerdas lo que dijo Gedeón en algún momento cuando venció a los madianitas? Por Jehová y por Gedeón. O sea, él también quería el crédito, todo lo que nos dé crédito a nosotros. Los zarcillos evidentemente eran simbología de idolatría. Tenían figuras de ídolos. También todo estaba permeado con la idolatría de ellos. Y Dios dijo, si yo voy a sacar a Jacob de Siquem para llevarlo a Betel, tiene que deshacerse de todo lo que yo aborrezco. Es muy importante lo que se está tratando acá. Alguien dijo, la esposa del César debe ser la esposa y parecer la esposa del César. Debe ser la esposa del César y parecer la esposa del César. Nosotros nunca hemos hecho doctrinas de formas externas. No puede usar pantalones, no puede pintarse el cabello, no puede usar aro, no puede maquillarse. Nunca. Nosotros creemos en la competencia absoluta del Espíritu Santo para indicarte cómo tú debes afrontar este tipo de cosas. También me han hecho preguntas a mí íntimas. Sé que hay personas mayores escuchando y me siento con la libertad de decirlo. Me quedan un par de minutos. Pero en la vida íntima del matrimonio, a mí frecuentemente me preguntan qué cosas se pueden hacer en la intimidad, qué cosas no se pueden hacer, qué cosas son antinatura y cosas que sí Dios permite para el placer de la pareja en la relación sexual, en la intimidad del matrimonio. ¿Cuáles son las cosas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer? Es asombroso, pero la Biblia guarda silencio. Yo hubiera deseado que la Biblia dijera esto sí, esto sí, esto sí, esto no, esto no, esto no. Pero no hay algo explícito con respecto a las cosas permitidas dentro de la relación sexual del matrimonio y cosas que Dios prohíbe. Y es allí precisamente donde el Espíritu Santo hace su trabajo, por la palabra. Y muchas veces Dios va a usar una palabra logos y la va a transformar en rema para decirte a ti. Por eso está escrito, para que tú sepas que estas cosas desagradan a Dios. Y cuando tú sientes la reprensión del Espíritu en algo que comes, en algo que debes abandonar, ciertas prácticas, ciertos lugares, ciertos hábitos, es lo que Dios está haciendo aquí con Jacob. Dios le dice, sube a Betel y constrúyeme un altar y quédate a vivir allí. Y el Espíritu Santo le dice, hey, deshazte de los ídolos, deshazte de esa ropa que usan tus mujeres, los zarcillos, todo, los vamos a sepultar bajo la encina. Y luego vas a ascender a Betel. Y Dios limpia el campamento. Este es el trabajo de purificación que Dios hace con cada uno de tus hijos. Incluso nuestra forma de hablar es modificada. Nosotros antes hablábamos con groserías y tal vez no decíamos groserías, pero teníamos una forma de hablar hosca, agresiva, prepotente. Hoy día la gente nos ve y dice, uy, qué amorosos que son, pero no era así antes. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Repito, Dios le dice a Jacob, vete a Betel, mora allí, constrúyeme un altar. Betel es la casa de Dios y la puerta del cielo. Pero no así.
y el Espíritu Santo lo redarguye para deshacerse de todas estas cosas. Y sucede algo interesante. En ese momento muere Débora. Débora era la asistente de Raquel. En este capítulo también muere Raquel. Antes de llegar a cierto lugar, lo tengo acá, sí. Pero ¿quién era Débora, la asistente de Raquel? Por supuesto, cuando murió Raquel, también Débora fue íntima de Jacob, íntima. Fue una mujer fiel que suplía, era un apoyo emocional para Jacob. Dios saca también a Débora. ¿Qué se hace con Débora? ¿Qué se hace con alguien que muere? Se lo sepulta. ¿Dónde sepultaron a Débora? Debajo del encinar. ¿Dónde sepultaron a los ídolos? Debajo del encinar. ¿Dónde sepultaron los zarcillos? Debajo del encinar. O sea, todas las cosas que fueron sepultadas en esta encina, que es tipo de la iglesia, tipo de la vida fluyendo, todo quedó sepultado bajo el poder de la vida reinante, la vida que gobierna. Entonces aquí vemos que fueron sepultadas tres cosas: los ídolos, los zarcillos y la nodriza Débora. ¿Quién es tu Débora? La persona que te consuela, la persona que lame tus heridas cuando estás triste, la persona a la que primero llamas cuando tienes problemas y termina ocupando el lugar de Dios. Entonces tú ya no oras a Dios, sino que llamas a la persona que te ministra. Y las personas que ministran no deberían dirigir la atención de los discípulos hacia ellos, sino dirigirlo hacia Dios. Mi tarea no es atraerte a mí, sino que tú seas dirigido hacia Cristo. Entonces Dios dijo, aquí hay un problema con Débora, porque todo coincide simultáneamente. Antes de subir a Betel, ahí llegas a Betel sin Débora, sin Raquel. Raquel murió antes de llegar a Éfrata y la enterraron a mitad del camino. Por eso yo sostengo que la esposa de Jacob era Lea, porque Lea fue sepultada en la cueva de Macpela junto con Jacob. No fue Raquel. Así que Dios le saca a Raquel, le saca a Débora, le saca los ídolos, le saca los zarcillos, y ahora tenemos a Jacob de 100 años subiendo a Betel para construir el altar, derramar aceite y morar en Betel. Nuestra vida es una vida de iglesia local. Nosotros moramos en la iglesia. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas nuevas son la iglesia y todas las riquezas que tenemos allí. Esa es la nueva creación. Lo único divino que hay en este mundo natural, lo único divino es la iglesia. Es el único testimonio de Dios que es espíritu. Y nosotros moramos en el único ámbito divino que es la iglesia del Dios viviente, el cuerpo del Cristo resucitado. Nuestro Betel, la casa de Dios y la puerta del cielo. Así que yo los invito a todos a que sean parte del equipo de los edificadores. No te conformes con vivir del lado oriental del Jordán. Allí estamos bien, ya tengo mi casa, ya tengo mi trabajo, gano bien, estoy tranquilo. No quiero más compromiso. Tienes que cruzar el Jordán de la muerte. El punto del no retorno. Ese es el punto del no retorno, cruzar el Jordán. Pero estas dos tribus transjordánicas no lo cruzaron, se quedaron de ese lado y los demás sí cruzaron. Estos fueron los primeros en ser capturados y los otros fueron protegidos por Dios. Entonces vamos a cruzar el punto del no retorno, las aguas de la muerte, vamos a entrar a Canaán, vamos a morar en Betel como edificadores de la casa de Dios
y vamos a limpiarnos de la vieja levadura y de todo lo que Dios desaprueba, porque queremos estar allí morando en Betel. Amén. Bendiciones para todos. Les amo. Pásenlo bien. Tengan un día hermoso. Nos vemos en